Hola chicas, muy buenos días, gusto en saludarlas nuevamente. Pues antes que nada, pues pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Porque esta semana nos pueda iluminar y continuar con nuestras actitudes de guía y todo de toda la vida en normalidad, ¿verdad? Antes que nada, pues solicitarles que lleguen este día lunes de 1 a 3 de la tarde, que voy a estar atendiendo ahí en la escuelita, ya que a veces tenemos reuniones y toda esta situación. También decirles a sus papis que hoy pues van a estar recibiendo su pequeña sorpresita ahí de mi parte, ya que hoy vamos a estar celebrando el Día de la Niña. Y así que Dios me las bendiga, cuídense mucho, saben que las aprecio a cada una por nombre y un fuerte abrazo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar lo que es la guía em, con la situación de comunicación y lenguaje L1. Está el fonema, grafía, sílaba y palabra. Dice, fonema, puede calificarse al fonema como la unidad mínima del lenguaje oral, ya que se trata de los sonidos del habla que permiten diferenciar entre las palabras de una lengua. Por ejemplo, el fonema B presenta el sonido del comienzo del término bueno, y T y L en pata y pala, A y O en sal y sol, R y M en toro y tomo, etcétera. Las palabras mencionadas tienen significados completamente distintos, aunque la pronunciación de cada una apenas difiere con los mencionados sonidos del fonema. Si ustedes se dan cuenta, el fonema en sí, el sonido entre sal y sol cambia. ¿Por qué? Por el sonido, ¿verdad? Que son fonemas que le dan sonido. Por ejemplo, toro y tomo. Si se dan cuenta, la R y la M cambia, pero eh, son los fonemas los que cambian en sí, la forma del sonido, por así decirlo. Lo que es grafía dice modo de escribir o representar los sonidos y en especial empleo de tal letra o tal signo gráfico para representar un sonido dado. Por ejemplo, ejemplos A, B, C, D. En sí es la grafía, la forma de la letra, la que estamos identificando cuando leemos, ¿verdad? La forma de cada una de las letras. Las palabras, segmento del discurso unificado habitualmente por el acento, el significado y pausas potenciales inicial y final de cada palabra. Por ejemplo, paz, justicia, democracia, amor. Eso quiere decir y engloba muchas cosas, pero estamos hablando de paz, de justicia, de democracia en sí, de palabras determinadas. Ahora, actividad evaluativa. Utilizando un papel aquí necesito que lo hagan en una hoja, por favor. Realizar un esquema creativamente donde incluya el tema de fonema, grafía y palabra. Los tres, ¿verdad? Y me lo envían en las tareas de la próxima semana. Esta solo es una referencia, no lo van a copiar igual. Eso solo es una parte de cómo lo necesito, ¿verdad? Pero solo es de referencia. Acá hay un grafema, miren, es la mínima unidad distintiva de un sistema de escritura, o sea, el mínimo elemento por lo que se pueden distinguir por escrito dos palabras en la lengua. Por, ej por ejemplo, capa se diferencia de caza, cava, casa, caca, cana, cara, cala, cada, etcétera. Lo que nos indica que P, Z, V, S, C, N, R, L y D son grafemas en la escritura del español. Si ustedes se dan cuenta, aquí cambian, miren, son grafemas, ala, beso, vela. Si ustedes se dan cuenta, son grafemas que van a ayudar a cambiar el significado de las palabras. Por ejemplo, aquí ven gato, goma, gula, guerra, guiso, red, enredo, raro, enrollar, carro, reina, rey, tina, tul. Son palabras que van a ir cambiando en el sentido del, del grafema. Entonces,
este cuadro realizarlo en una hoja. Lo pueden hacer de colores, ¿va? De verdad, pero si lo pueden hacer en hoja en blanco para que se mire más claro, pues está bien. Ya esto me lo envían para las tareas, no me lo van a enviar por WhatsApp, sino me lo envían para las tareas. Y ahora aquí la estructura de la palabra. Vamos con lo que es la sílaba. Unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos articulados que se agrupan en un entorno al de mayor sonoridad, que por lo común es una vocal. Veamos los casos. La palabra pelota tiene tres sílabas, formadas por una consonante más una vocal. Si usted se da cuenta acá, en sí las sílabas se van formando de la unión de una consonante con una vocal, generalmente. Pero a veces no se da así, sino se da con la unión de dos consonantes y una vocal. Pero se da en casos especiales, ¿verdad? Entonces, aquí si se dan cuenta lo tenemos separado por sílabas. Tres sílabas tiene la palabra pelota. Hay sílabas formadas en orden inverso, primero la vocal y luego la consonante, como la primera, por ejemplo, artis, ártico, ártico. Si se dan cuenta está antes la A y después está la consonante, que es la R, ártico. Sílabas con una vocal entre dos consonantes, con las dos de mármol se separa de la siguiente, mármol. Si se dan cuenta ahí tenemos dos consonantes en las orillas de las consonantes, de las vocales, perdón. Luego está sílabas con dos consonantes ante la vocal, como en la primera, cla, ca, claca. Si se dan cuenta, acá está, miren, cla. Por ejemplo, cla, cle, clic, clo, clu, pla, ple, pli, plo, plu. Eso se lo enseñan a uno en primero, ¿verdad? Pero es muy esencial porque también se pueden usar dos consonantes y una vocal. Y aquí están sílabas formadas únicamente por una vocal, como hemos visto en las tres de oía o como la primera de épica. Miren si se dan cuenta aquí el acento épica. ¿Sí? Épica. La película estuvo épica, dicen muchos, ¿verdad? Pero épica se separa en tres sílabas. En resumen, para que haya sílabas ha de haber como mínimo una vocal, porque cuando se juntan dos vocales se pueden dar el caso de que sean dos sílabas o bien que formen diptongo y entonces solo contemos con una. En el caso de caos hay dos vocales juntas pero forman dos sílabas que dice caos. Este fenómeno se denomina hiato. Aquí está el hiato. En el caso de pues hay dos vocales juntas pero forman una sola sílaba porque las vocales forman diptongo, pues no se separan. Actividad evaluativa dice, separa en sílabas las siguientes palabras en tu cuaderno de ejercicios. Esto lo van a realizar en su cuaderno de ejercicios de comunicación y lenguaje L1, ¿sí? En el cuaderno de ejercicios, por favor. Luego venimos con lo que es la tarea de idioma MAM y acá venimos con lo que es el poema. Y aquí hay un poema Mi Bella Guatemala. Shhelhun Bitza Tij Namia. Le canta mi nación, dice. Es un pequeño poema, ¿verdad? Pero aquí dice recítelo. Pero necesito que mejor me hagan un favor y lo copien en su cuaderno de idioma MAM. Por favor, en su cuaderno de idioma MAM lo van a trabajar el poema y me lo van a mandar para que yo lo revise. Luego venimos acá en semana 2 con vocabularios en sustantivos y adjetivos en idioma inglés. Acá está, por ejemplo, gato, cat, muchacha, girl, escuela, school, café, coffee, manzana, apple, casa, house, perro, dog, zapato, show, computadora, computer, lentes, glaze, black, es negro, bonita, pretty, caliente, hot, calentito, toasty, grande, toasty, deliciosa, delicious, white, blanca, gris es gray, broken, dark. Ahora acá miren, con los sustantivos adjetivos, perdón, con los sustantivos y adjetivos dados en las tablas anteriores forma
pequeñas frases en inglés y luego realiza su respectivo dibujo gráfico. Cat black, aquí sería gato negro. Y así tendrían que hacer, ¿verdad? Chica o muchacha, bonita puede ser, ¿verdad? Y así por formar sus pequeñas frases. No son muy grandes, ¿verdad? Pero les van a ir ayudando. Ahora lo que nos ha importado y lo que más necesitamos que pongan atención es acá en matemática. Adición y sustracción de decimales. Sería suma y resta, ¿verdad? Lo que vamos a estar trabajando. La adición y sustracción de números decimales se realiza como si fueran números naturales, tomando en cuenta los órdenes de cada parte decimal entre las unidades y las décimas que se coloca el punto decimal. Suma con números decimales. Se colocan los sumandos uno debajo de los otros, de modo que los puntos decimales queden en la columna que se suman con números enteros, poniendo el resultado del punto de modo que puedan en la columna con los puntos de los sumandos. Lo que quiere aquí decir, y en resumida parte, es de que acá hay que tener cuidado porque entonces hay que colocar la columna de las unidades, que es del 8 el 5 y el 4 las unidades la misma línea. Y en la misma línea los decimales, donde empieza el punto decimal, y tener mucho cuidado, ¿verdad? Para eso utilizan ustedes un cuaderno de cuadrícula para que puedan colocar un número por cada número y ahí colocar su punto decimal. Ahora acá está explicando el procedimiento de suma. Si ustedes se dan cuenta, vamos desde empezar desde acá para acá, que es de derecha a izquierda, para que podamos sumar bien. Si nos damos cuenta, 8 y 8 son 16 y 2, 18. Entonces tenemos el 18 y el 8 acá y llevamos uno acá arriba. Entonces sumamos el de arriba, serían 3 y 9, son 12, 12 y 14, llevamos nuevamente uno. 6 y 1, 7 y 3 son 10 y 5, 15, llevamos nuevamente uno, lo llevamos hasta acá y así nos lo vamos llevando. La intención es de que cuando ustedes miren su punto decimal hay que poner nuestro punto decimal en el caso de la suma, ¿sí? Y luego se dice coloca, aquí miren que en la resta ese, con números decimales se coloca el sustraendo debajo del minuendo de modo que los puntos decimales queden en la columna añadiendo ceros si es necesario para que el minuendo y el sustraendo tengan igual número de cifras decimales. Se restan como números enteros y se coloca el punto decimal en la columna con los demás puntos. Quiere decir que aquí si no existieran puntos decimales hay que añadirlos, ¿sí? En el caso que no hayan decimales, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, acá hay uno que no completa los decimales del número de abajo, pero es mayor, ¿verdad? Minuendo y el sustraendo. El minuendo es el que está acá y el sustraendo es el que está acá. ¿Por qué sustraendo? Porque el minuendo es el que tiene más. Bueno, si se dan cuenta tenemos 27 enteros 740 milésimos, ¿sí? Y entonces le vamos a restar 19 enteros 863 milésimos. Ahora, como se dan cuenta, aquí les tuvieron que agregar el cero porque no lo tenía, ¿sí? Aquí se dan cuenta, mire, no tiene el cero, pero se lo agregaron. ¿Por qué? Porque en la regla dice que hay que agregar el cero si hiciera falta para poder realizar la resta. El cero no tiene, le vamos a prestar el uno al 4. Venimos y tenemos 10, le vamos a quitar 3, tenemos 7 y nuevamente vamos a prestar porque no nos alcanza para que el 6 le quita el 4. Tenemos 13 entonces, si le quitamos 6 nos quedan 7. De esos 7 nuevamente vamos a prestar porque el 8 le está quitando. Nuevamente tenemos 16 y 8, nos quedan 8. Le quitamos 8, perdón. Luego de eso venimos y prestamos nuevamente porque el 9 no le puede quitar al 7, entonces le presta al vecino, ¿verdad? Como siempre lo hemos trabajado. Y tenemos 16, le quitamos 9, nos quedan 7. En un total de 7 enteros, 877 milésimos. Ese es el procedimiento a trabajar. Si no tuviera acá, pues hay que ponerles el cero, pero de todas maneras, no, en el caso aquí no va a ayudar, pero va a servir para tener un orden. Si se dan cuenta acá, miren, ya lo tiene agregado y procede a hacer. Aunque el cero no le va a quitar nada al 3,
pero sirve para que ustedes tengan un orden. Ese solo es en el caso de que son puntos decimales. Ese es el único detalle. Ya después están las tareas que deben realizar, las sumas que están acá y las restas que están acá, ¿verdad? Para que puedan ustedes irlas trabajando en lo que es matemática. Luego venimos con la semana 2, Ciencias Naturales y Tecnología, Ecoturismo. Se refiere al turismo que se realiza tomando en cuenta que la protección del patrimonio natural y cultural del lugar, así como el beneficio y bienestar de las poblaciones locales, contribuyen al desarrollo económico sostenible de las comunidades. Esto significa que la economía de un lugar puede mantenerse por sí misma, aprovechando los recursos naturales sin perturbarlos. Ejemplos: el ecoturismo son los viajes por zonas naturales con bosques, ríos, lagos, parques naturales y zonas de reserva, volcanes o cuevas para disfrutar y aprender de la flora, fauna, hechos geográficos y de las comunidades del lugar sin causarles algún daño. Tarea: creamos un trifoliar ecoturístico, una hoja carta doblada en 3 partes con dibujos y explicación de un lugar ecoturístico en Huehuetenango. El objetivo de este trifoliar será informar a los turistas de la riqueza natural del lugar para que lo visiten. Puede ser un sitio ecoturístico de Huehuetenango, un río, una laguna, un sendero. En la primera parte de la hoja se puede dibujar algo relacionado al sitio y la parte informativa. En las otras 2 partes se escriben los aspectos atractivos del lugar. Deben ser llamativos para que los turistas puedan visitarlo. Bueno, si se dan cuenta que hay un pequeño ejemplo del trifoliar, esta es su carátula, esto es lo que va en la información de en medio y a esto van al final. Miren, pueden utilizar cualquier lugar, ¿verdad? Que ustedes conozcan, que hayan ido a visitar. Por ejemplo, está las ruinas, está el río de las ruinas, que es el Celegua. Hay varios lugares acá en Huehuetenango que tal vez no están declarados, ¿verdad? Pero que ustedes pueden dar lugar para poder, y dar indicaciones para poder llegar, ¿verdad? Más de algunos de ustedes conocen algún campito, el campito, por ejemplo, de la zona 6 por ejemplo. O el campito, el Cerro Negro, por ejemplo. Lugares así que conozcan ustedes y que puedan indicar que se puede hacer ecoturismo. Lo único es de que hay que explicar, ¿verdad? Por ejemplo, el ecoturismo en sí sirve para ir a conocer los lugares sin contaminar, por eso se llama ecoturismo. Porque es ecológico, porque se necesita que quienes vayan de paseo vayan para ir a cuidar los lugares que van a ir a conocer. Bueno, ahora venimos, esa es la tarea de Ciencias Naturales y Tecnología. Ahora venimos con Ciencias Sociales y dice la Federación Centroamericana. Después de la declaración del 1 de julio de 1800, perdón, 23, en donde se oficializa la separación de México, las provincias centroamericanas deciden conformar la federación integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Guatemala fue nombrada la capital de la confederación, siendo electo como primer presidente Manuel José Arce. Promulgaron la constitución donde se establece dividir el gobierno de cada país en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada provincia centroamericana contaba con un jefe de estado. El primero en Guatemala fue Juan Barrundia en el año 1829. El general Francisco Morazán, quien era parte del grupo de los conservadores, derrotas de las tropas de Manuel José Arce y se convierte en el presidente de la federación y traslada la capital a San Salvador. Liberales y conservadores. Durante la época de independencia destacan 2 corrientes ideológicas: los liberales y los conservadores. Ambos grupos contaban con seguidores y manifestaban y defendían sus ideas. Los liberales y los conservadores. Acá están, miren, la disolución de la federación. Acá se da la historia, la reforma liberal, la revolución y esta situación. Bueno, actividad evaluativa. No me lo van a leer. Esta tarea ya se las había yo dejado de la vez pasada, era una investigación, espero que ya venga. Esta la vamos a omitir por esta vez, ya que a esa tarea que viene ahí de investigación formal de la semana pasada va a contar como esta, porque esta es la que ya estábamos trabajando. Ahora, lo que es expresión artística, dice agrupación musical. Una agrupación musical se refiere antes que prosiga. Entonces,
Esta la dejamos pendiente, se recuerdan que no la vamos a hacer porque esta tarea ya la había yo dejado en la semana pasada. Ahora, en lo que es expresión artística, vamos con agrupación musical, que se refiere a dos o más personas que a través de la voz o de instrumentos musicales interpretan obras musicales pertenecientes a diferentes géneros y estilos. Tipos de agrupaciones musicales: conjunto de cámara, pueden ser los tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, septetos y octetos. Utilizan instrumentos musicales como los de son de cuerda y de viento y de percusión. Orquestas de cámara están conformadas entre 10 y 20 miembros aproximadamente, suelen ser formadas principalmente por instrumentos de cuerdas más algún instrumento de otro tipo. Orquesta sinfónica o filarmónica, agrupación grande en la que normalmente están presentes las tres familias de instrumentos, acompañadas a voces de un solista o de un coro. Bandas de música, profesionales, municipales, militares o de otro tipo, se forman como un conjunto de metal, viento, madera y percusión. Conjuntos de pop rock, normalmente se usan guitarras, bajo eléctrico, teclados de diferente índole como sintetizadores, pianos eléctricos u órganos eléctricos y baterías o cajas de ritmo, incluyendo también vocalistas y coristas. Música tradicional. Las agrupaciones pueden ser vocales o instrumentales. Los instrumentos son los típicos, de la región a la que pertenece dicha agrupación. Agrupación vocal, aquella formada exclusiva o principalmente por voces. Dice, actividad evaluativa. En hojas de colores se elabora un álbum a, a creatividad de los tipos de agrupaciones musicales. Aquí pueden realizar su pequeño álbum, ¿verdad? Esa es la tarea. Formación ciudadana, causas y consecuencias del conflicto armado interno en Guatemala. Aquí están las consecuencias y las causas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las causas del conflicto armado interno? Número uno, el gobierno no permitía la oposición, o sea que no quería que nadie se opusiera, ¿verdad? El gobierno no atendía los intereses y necesidades del pueblo, o sea, solo querían algo para ellos, lo que más les beneficiaba, aunque siempre ha sido así, ¿verdad? Pero bueno, el gobierno con dictadura o antidemocrática, eran dictadores, ellos no preguntaban, ellos solo decían que se tenía que hacer y se tenía que cumplir. Y un grupo de opositores que decidieron tomar el camino de las armas con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Eso fue lo que querían, ¿verdad? Muchas personas. Algunos oficiales jóvenes del ejército deseaban derrocar al presidente. Esto también surgió por esa situación. ¿Cuáles fueron las consecuencias del conflicto armado interno? Aquí están. El gobierno se dedicó más a luchar contra la guerrilla. El gobierno descuidó muchísimo la educación, la salud y la vivienda. El crecimiento económico fue excluyente, no fue igual para todos, los ricos más ricos y los pobres más pobres, aunque continúa de la misma manera, ¿verdad? Pero bueno, la población civil no combatiente resultó fuertemente afectada, murieron más de 250,000 personas, cientos de aldeas del país fueron desaparecidas por completo, miles de guatemaltecos huyeron de sus hogares para refugiarse en las montañas y otros países, especialmente en México, tenemos mucha gente refugiada en México. Muchos guatemaltecos fueron perseguidos y amenazados y desaparecidos. Bueno, aquí dice actividad evaluativa. En las líneas en blanco escriba tres causas y tres consecuencias del conflicto armado interno. Yo creo que ese es pan comido, porque ya está arriba, ¿verdad? Y vamos con productividad y desarrollo. Argumentación sobre los beneficios y relaciones existentes entre las actividades económicas. ¿Cuáles son las actividades económicas y su importancia en la vida de los seres humanos? En definitiva, las actividades económicas son el consumo, la producción y la distribución de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Todas ellas tienen en común el uso de recursos escasos, limitados, por lo que llevan el calificativo de económicas. ¿Qué son las actividades económicas y cuál es su importancia? Las actividades económicas son aquellos procesos realizados para producir bienes o servicios mediante factores de producción que satisfacen las necesidades de la sociedad con la finalidad de conseguir un beneficio. Las actividades económicas sirven para generar riqueza y contribuyen a la economía de un país.
sectores económicos: sector primario, sector secundario y sector terciario. ¿A qué se debe el primario? La agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. Y el secundario engloba las actividades económicas que transforman las materias primas en productos elaborados, por tanto serían todas las vinculadas con la industria. Y sector terciario son las actividades que prestan servicio a la sociedad, como el comercio, el transporte, la educación, el ocio y algunas otras más. Acá hay una pequeña sopa de letra. Busca los ejemplos de cada sector en la sopa de letras y escríbenlas en líneas. Acá están las líneas para poder buscar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí hay un socio. eh, Pueden buscar, ¿verdad? Hay varias. Ahí consiguió a una y con eso finalizamos lo que es la semana número 2. El próximo lunes estaré recibiendo lo que es el módulo aprendizaje 2 y el libro Yo Decido. Cualquier cosa estoy para servirles. Ya no quiero abarcar demasiado tiempo porque si no ya no les va a caber para el teléfono y me cuesta un poquito, ¿verdad? Que lo llegue a subir el WhatsApp. Así que cuídense, gusta saludarlas. Cualquier duda, el día miércoles, ya saben, de 5 a 6 de la tarde. Cuídense mucho. Hola.